que está con nosotros la directora general de Notarías de la Secretaría del Gobierno, Lisa Aullón Domínguez. Bienvenida, Lisa. Muchas gracias, Karina. Buenos días a ti y a todo tu amable auditorio. Gracias. Pues tenemos muchas dudas. El lunes en asesoría legal, como cada lunes, la sección que tenemos, platicábamos también del tema de importancia que es el testamento. El martes más bien hablábamos sobre este tema. Y vamos a hablar sobre el mes del testamento, cuáles son las opciones que tenemos, qué acciones debemos de tomar en consideración al momento de realizar nuestro testamento y, por supuesto, cuáles son las promociones que se ofrecen en este mes en las notarías del Estado. Platíquenos, por favor. Muy bien. Como ya es sabido, en el mes de septiembre se empieza nuevamente la campaña del mes del testamento. Es una réplica de la campaña a nivel nacional. Y es para concientizar a todos los ciudadanos, en este caso a los sonorenses, de que acudan a su notario más cercano a realizar su testamento si no lo tienen, o si lo quieren cambiar. Recordemos que el Nuevo Testamento revoca al anterior, por ello, si cambias de decisión, puedes hacerlo a la siguiente semana, al siguiente mes, etcétera. No importa, puedes hacer un Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los tipos de testamento que se vienen manejando en promoción? Es el testamento público abierto y el testamento hológrafo. El testamento público abierto es el que vas y realizas frente a un notario, con la fe pública del notario. Yo voy a la notaría personalmente, así es. ¿Con testigos? No, con la fe pública del notario es suficiente. Y ahí me toma la redacción de mi testamento alguien más, no lo hago a mano, ¿verdad? Correcto, correcto. Vas con un notario, ellos, aparte de realizar tu testamento, te brindan la asesoría necesaria para poder hacerlo. Se recomienda llevar ya tu credencial de lector si ya llevas la decisión de cómo dejar tu disposición testamentaria y, por supuesto, si tienes un bien inmueble, si tienes por ahí una copia de las escrituras, llévalas para que te ayuden a describir el inmueble. Y bueno, la pregunta que nos hacen, vamos a pasar a la siguiente opción y ahorita vemos las dudas que tienen con relación. Póngame la palabra testamento si ya tiene dudas y ahorita le preguntamos acá a la directora general de Notarías del Estado, por favor. El otro tipo de testamento. Ajá. Bueno, se maneja también el testamento hológrafo. Ese se deposita en registro público de la propiedad. Sí. Para realizarlo tendrás que acudir a cualquier oficina registral en el estado. Lo harás de puño y letra, por eso es hológrafo, de ahí viene la palabra. Ajá. Se hace frente a 2 testigos. Ahí sí son los testigos. Sí, se procura que no sean familiares y tienen que tener una relación, efectivamente, porque al momento de abrir el sucesorio frente a un juez, tu familia tiene que localizar a esos 2 testigos para poder empezar el trámite de la sucesión testamentaria en caso de cuando ya fallezca el autor de la sucesión. Se le llama sucesión testamentaria, una vez que fallece la persona y se da a conocer, pues. Claro, vas frente a un juez en ese caso, ya está afinada la persona, el autor de la sucesión, vas frente a un juez o a un notario público en sede notarial y ya denuncias el sucesorio, denuncias y empiezas el sucesorio testamentario, en este caso por haber testamento, ¿no? Es como una reclamación de los bienes o de la herencia o de lo que sea, ¿no? Exacto, de todos los derechos y bienes. Legalmente, la sucesión testamentaria o juicio sucesorio testamentario o intestamentario en caso de no existir testamento. Ahorita vamos a la parte de por qué es tan importante, directora, que no dejemos pasar la oportunidad de tener un testamento. A veces dejamos a lo último o escuchamos la palabra quedó intestado. Qué tan común es. Por eso es esta campaña, ¿no? Todo el año deberíamos de aprovechar, pero lo hacemos hasta que pues nos pasa alguna situación, una desgracia. Mira, Karina, como dato curioso y para que veas la efectividad que ha tenido este tipo de campañas para promover la certeza, la certidumbre jurídica entre la población, ese es uno de los principales preocupaciones del gobernador Alfonso Durazo, que ha estado sobre la función notarial desde que empezó su gobierno. Para que te des una idea, tuvimos el año pasado 6,200 testamentos, 3,500 de ellos se hicieron en septiembre y octubre, en las campañas del mes del testamento. Importante. Eso es un dato importante, aunque le digo, esto lo deberíamos de hacer todo el año. Ahora, ¿cuáles son las promociones que hay en las notarías? El hológrafo es gratis, es lo que sé, ¿verdad? Es gratis. Sí, es gratuito, tienes que acudir al registro público de la propiedad. ¿Dónde con queda los el datos? registro? A ver, lo voy a buscar acá la dirección. Aquí las oficinas en Hermosillo están en Vado del Río, planta baja, edificio Sonora. Ok.
Aquí le voy a compartir la dirección si usted me la pide. Y para ir, ¿cómo saber a qué notaría voy? Siempre me preguntan, Karina, ¿qué notaría me recomiendas? Pues bueno, yo la que voy es la que me tocó por lo de mi propiedad o mi caso, la que yo conozco, pero no sabría qué notarías yo recomendarle, pero obviamente las notarías, hay una lista de notarías que son parte que están inscritas pues o registradas ante el Estado, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, puedes ir con tu notario de confianza, el que te quede más cercano, o bien puedes entrar a la página DGN Notarías de aquí del Estado. DGN Notarías. Sí, en el Estado de Sonora. Y vas a encontrar ahí un listado de notarios, de datos de localización, domicilios, oficinas y teléfonos de las oficinas. Y cualquier duda también estamos en Vado del Río, edificio Sonora, planta baja. Es verdad, estoy entrando, aquí está el directorio de notarías, ahí está lista y bueno, por acá me imagino que me deben de aparecer la lista de las notarías. Sí, ¿o no? viene directorio notarial, ¿será este? Así es. Sí, ok. Haces un clic y ahí te aparecen. Con teléfono, horarios, correo electrónico, todo. Correcto, correcto. Y también vienen los datos de la Dirección General de Notarías, por si tienes alguna observación sobre el trabajo notarial de cualquier notario en el Estado. Sí, ¿cuál es el costo promedio de hacer un testamento? Bien, se está manejando, se hizo un convenio en Palacio, donde estuvo presente el secretario de Gobierno, y se firmó por parte del colegio, por el presidente del colegio, y los notarios se comprometieron a tener un costo por el testamento universal o de una propiedad en el testamento público abierto de 1,900 pesos. Es decir, redujeron sus honorarios a la mitad. Ok. Pero 1900. también 1,900. El Estado no está cobrando ningún derecho por este concepto. Eso es muy importante también. O sea, no hay ninguna ahí que se vaya al Estado alguna cantidad. Eliminó todos los derechos por concepto de testamentos, incluso por búsquedas de testamentos, para que se pudiera hacer más accesible a los ciudadanos. Y otro dato muy importante, los policías, los cuerpos de seguridad pública y también los médicos tienen un testamento totalmente gratuito. ¿Con las notarías o con el? Con las notarías. Eso es una forma de retribuirle el servicio que prestan a la sociedad. ¿Médicos? Y cuerpos de seguridad pública. Y que pueden ser policías, pero también bomberos. Ejército, elementos de Cruz Roja, ¿no entran? Allí estaría a consideración porque no son ni propiamente, en una ni en la otra, pues, exacto. Pero trabajan como prestadores pues de un servicio que tiene que ver con salud, por eso preguntaba. Por supuesto. Entonces ellos sí se pueden dirigir a cualquier notaría y lo hacen gratis. Lo hacen en forma gratuita. Ok, les hacen el servicio. Ahora, ¿tiene algunas restricciones el testamento que yo voy a ir a hacer a las notarías? Es decir, ahí puedo poner N cantidad de las propiedades que tengamos, o hay una restricción. Bueno, el precio estándar que se está manejando es por un testamento universal. Tú puedes acudir a una notaría y decir, heredo la totalidad de mis bienes a fulanitas personas, presentes y futuros, etcétera. O bien por una propiedad. Normalmente la familia promedio tiene una propiedad que es la casa donde habita y la quiere dejar ya en una disposición testamentaria. Si tú tienes 3, 4 propiedades, etcétera, ya tendrás que ponerte de acuerdo con el notario porque implica un trabajo mayor. Ok, implica un trabajo mayor. Y lo digo porque hay una redacción, porque hay una certificación de las propiedades, etcétera, ¿no? Que se tiene que validar que en efecto existan, me imagino, las Así propiedades. Es, y no solo eso, también a nosotros como Dirección General de Notarías y al Registro Nacional de Testamentos se tiene que mandar un aviso para decir y dejar asentado que existe un testamento o una disposición testamentaria de la persona de que se trata. Es importante, claro, yo no tenía claro este dato que me parece importante, que no quieran ir y no, pues tengo la casa, el negocio y luego 5 propiedades y que van a pagar 1,900 pesos. No, es por una propiedad o es todo lo que tengo se lo dejo a una persona. ¿Algo así? Sí, puede ser. Y en el universal no es todo lo que tengo se lo dejo a 3 personas, ¿no? Sí, no aplica, ¿sí? Nada más que tendrán que repartirse por partes o iguales. albacea una persona y él hará... El albacea siempre es de rigor, ¿no? De rigor, ¿verdad? Bueno, ahí está. Tengo algunas preguntas. Me dicen, el año pasado había comentado que los trabajadores de la salud era gratuito. ¿Ahora es solo el médico? Me preguntan. Porque ahí tengo una trabajadora en el área de salud mental y me preguntan que si... bueno, el convenio viene así, los trabajadores del sector salud. Yo me imagino que implica, si usted trabaja en la Secretaría de Salud en algún sector salud, el Estado, pero nada que más. presten el servicio, ¿no? Porque también
si va alguien administrativo y trabaja en sector salud, pues no. Entonces, ¿sí es solo médicos? Médicos, enfermeras, etcétera, porque están al frente de la batalla, ¿no? Y esto viene desprendiéndose desde el COVID, cuando hubo por eso se dio este beneficio. Exacto. Ahora, los adultos mayores, personas con alguna discapacidad, ¿tienen algún beneficio extra? No se contempló en el convenio, porque se ha manejado como se inició hace 3 años, pero en la próxima campaña lo vamos a considerar. ¿Cuáles son las diferencias entre hacer yo sé que uno es gratuito y el otro es ante un notario, pero tienen la misma validez, el hológrafo y el testamento, ¿cómo le llamamos? Testamento público abierto. ¿Testamento público abierto? Sí. Las implicaciones o las diferencias son las siguientes. Cuando tú vas a registro público y haces el testamento, tienes que llevar a los 2 testigos, hacerlo en sobre cerrado y colocarlo ahí en registro público, y te llevas otro ejemplar. ¿Cuáles son las implicaciones? Al momento de abrirlo, tienes que tener a los 2 testigos. A los que pusiste al momento de elaborarlo frente a los directivos, a las personas de ICRESON. Exacto. Entonces, ese es uno de los retos. El siguiente es que la redacción de quien lo escribió, como tiene que ser en forma manuscrita, pues tendremos que prever que lo hagan en forma clara, ¿no? Legible. Legible, exacto. Legible. Pero la validez es la misma. La validez es la misma. En caso de que no exista o haya fallecido uno de los testigos o cambio de residencia, qué sé yo, ¿qué pasa? Ya el juez toma algún procedimiento extraordinario para poder realizar la validez del testamento si lo considera así. ¿Qué porcentaje de la población en Sonora hace un testamento? Mira, no hay una cifra como tal. Lo único que sí te podría decir es que después de la pandemia se incrementó un 50% la realización de testamentos, y eso responde claramente a que tuvimos de cerca la muerte. Sí, pues que nos pasó y feo. Testamento de mi pareja está en trámite el divorcio. Con su esposa, ¿puedo hacer testamento y ponerme a mí de albacea? No entiendo bien, Lupita. Tal vez. Testamento de mi pareja está en trámite, o trámite antes, pero está mal escrito. El divorcio con su esposa. Si me pueden volver a repetir, porque siento que está no comprendo muy bien. Nosotros nunca hicimos testamento, mi esposo y yo. Mi esposo falleció. ¿Cuál es el primer paso? Le agradezco su respuesta. Está intestado. Se tiene que hacer la denuncia de un sucesorio intestamentario al juzgado. ¿Al juzgado? O sea, tienes que contratar un abogado. Exacto, porque se está en el caso de un sucesorio intestamentario. Si tengo una propiedad en Querétaro, ¿también la puedo meter en el testamento aquí, o necesito ir allá y hacerlo allá, en esa propiedad? El testamento es universal, entonces puedes meter todos los bienes que tengas y los derechos también. Si te gusta esa tasa y se la quieres heredar a alguien, lo puedes hacer dentro de tu testamento. Brevemente, directora, ¿qué incluye un testamento? ¿Qué puede incluir? ¿Va desde bienes? ¿Qué a veces decimos no tengo nada? Todo lo que consideres que tiene valor lo puedes incluir dentro del testamento. Incluso los bienes futuros también los puedes incluir. Ok. ¿Qué documentos necesito para hacer un testamento? Es muy sencillo. Si vas con un notario, llevas tu credencial de lector, los datos claros de lo que vas a dejar en herencia, y si tienes la escritura por ahí, la copia, llévatela para que lo describan bien. Si tengo el carro, la copia de la factura del carro. Si tengo la propiedad. Exacto. Exacto. Los horarios de atención de las notarías están en este directorio. Si a alguien le interesa, ¿cuántas notarías tenemos en el estado? Después de tanta polémica. Bueno, tenemos 118, aunque tenemos como unas 3 que están ahorita acéfalas. ¿Aceptan, sí, o sea, para formar parte del directorio de las notarías? No, están incluidos, nada más que los titulares han fallecido. Tenemos aquí la de Díaz Vega. En Obregón tenemos la de Josefina Pérez Contreras, que fue la primer notaria en el estado. Tenemos la de Cananea y tenemos... ¿Cuál otra? 118 más 3 que están y ahí. Y la del exsecretario, aunque está ahorita en un proceso legal. Sí, la del exsecretario, que está la polémica, está también. Entonces serían 118 en el directorio y las 3 estas que están en proceso. ¿Algo más que se nos escape o algún mensaje con el que quiera cerrar? Por favor, Lisa. Pues la invitación de que acudan a su notario a realizar su testamento. Hay que heredar bienes, no problemas. Ay, sí, porque ¿cómo dejamos problemas? Por favor, hay que hacerlo, hay que proponérnoslo. Si usted quiere el directorio
directorio, yo se lo comparto. Si quiere la dirección de ICRESON, se lo comparto también, y los teléfonos con mucho gusto. Lisa, muchas gracias por Al estar contrario, con nosotros. muchas gracias por la invitación. Bonito día a todos. Gracias.